injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. De la mañana ya con 1 minuto. Es miércoles, es momento de escuchar la siempre acertada participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo te encuentras? Es un gusto saludarte en esta mañana de miércoles. Marco, muy contenta de estar acá desde mi alma mater. Tengan un excelente día a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Y es que hoy vamos a hablar un tema muy, muy sensible, pero se tiene que abordar. En días pasados nos enterábamos del asesinato de una chica de 23 años en Santa Rosa de Viterbo a las 2 de la tarde, entre semana, en manos de una persona en situación de calle. Ayer nos confirmaban las autoridades que era una persona en situación de calle que además no tiene ningún padecimiento mental. Y entonces esto nos deja pensando, pues, ¿qué están haciendo las autoridades al respecto? Porque día a día nos topamos en los cruces, en las aceras, en los semáforos, en calles y en calles del centro histórico, porque también el domingo intentaron asaltar a un reportero, pero los polis no hicieron nada porque como fue un intento no lo alcanzaron a asaltar, no lo alcanzaron a picar, no le encajaron el filero, pues ahora sí que no se consumó el asalto. ¿Y qué podían hacer? ¿Cómo presentar una denuncia, no? Contra un reportero. Obviamente ya se involucró la Defensoría de Derechos Humanos, pero volvemos al origen. Las personas en situación de calle que van y van en aumento. ¿Quiénes son las personas en situación de calle? Bueno, para empezar, es un grupo muy diverso, heterogéneo, que está conformado, que está integrado por niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, hombres y mujeres, y también personas con diversos padecimientos de salud que llegan a conformar familias y así como se están relacionando, pues generan redes de apoyo, generan su propia comunidad y transitan, habitan el espacio público y ahí es donde desarrollan justamente sus propias formas de supervivencia. Tenemos que tener presente al final del día que las personas en situación de calle, aunque no estén ubicados en tiempo y en espacio, aunque no estén limpios, aunque no sean güeritos, aunque no sean blanquitos, aunque no sean bonitos, no sean atractivamente visuales y estéticamente atractivos, son personas y el espacio público es para todas las personas. Porque ayer justamente en redes me topaba con comentarios, pues, que es que son loquitos, es que son drogadictos. Pues sí, pero siguen siendo personas. Y entonces son personas invisibles, tuteladas y estigmatizadas. Son considerados, infortunadamente, por el Estado como objetos de protección y hay que recordarles que son sujetos de derechos, porque ahorita justamente vengo a abordar los derechos humanos de las personas en situación de calle, porque aunque los invisibilicemos, aunque tengamos estos mecanismos de anestesia social que buscan solidificarlos con el paisaje, porque no son estéticamente hablando, pues ahora sí que agradables a la vista y buscamos experimentar nuestro tránsito, nuestros desplazamientos por las calles como si los borráramos, incluso con cuántas personas en situación de calle hacemos contacto visual. Es más, nos piden una limosna y ya ni siquiera bajamos el vidrio, ni les volteamos a ver. Sí, gracias. Muchas veces accionamos desde el miedo, sí, claro, yo también he sentido miedo, pero muchas veces accionamos desde la indiferencia, desde no me quiero dar cuenta que están ahí, que son personas con hambre, la mayoría de las ocasiones. Y entonces hay estos mecanismos que operan socialmente para invisibilizarlos,
que los llegan a aislar, a discriminar y a estigmatizar. Pero bueno, y entonces, vámonos a cifras. Lo que referían justamente era que a diciembre del 2022 había 198 personas en situación de calle. Hablo de diciembre del 2022 y referían que esta cifra tiende a variar en la época invernal. De octubre del 2021, que estamos hablando de que estaba latente la pandemia, a febrero de este año, 2023, se atendieron 111 reportes ciudadanos por medio de la línea 070 para informar sobre personas en situación de calle. Y es que nos ha sucedido, a su servidora le ha sucedido que se topa con alguna mujer en situación de calle que se encuentra limpia, con bolsa de firma, con unos pants limpios, ella limpia, aseada y que está cruzando las calles de Avenida Hacienda El Jacal, y Marco no me dejará mentir, justamente, y que cruza la calle irresponsablemente y que está bailando en las jardineras abajo de Ciclópata, y cuando quieres pedir ayuda porque representa un riesgo para ella porque se cruza sin fijar y para los demás, se ha puesto agresiva con personas en el Oxxo que está ubicado ahí, y que si no te está diciendo nada, que si no representa un riesgo para ti, pues no pueden hacer nada. Y no es que se la lleven, pues tampoco se trata de eso. ¿Dónde queda su libertad personal? Pero sí implica un riesgo porque se cruza sin fijar. Y entonces se echan la pelotita porque te dicen, no, aquí en el 911 no es, marca el CESAM. Y entonces así se echan la boletita y esa persona sigue ahí representando un riesgo para ella misma. Pero pues obviamente cuando estamos hablando de estas personas en situación de calle, tenemos que decirlo, más que un tema social, es un tema estructural. Y estaba leyendo justamente a Victoria Villalobos, y ella refería que hay 3 factores. El primero es el macroestructural, que está asociado a la comunidad, cuando hay movimientos económicos, políticos, sociales, como viene siendo una devaluación, despidos masivos, migración, que afectan al individuo, que lo orillan tal vez a buscar habitar las calles. También están los factores medioestructurales, que justamente están asociados a la familia, a su red de apoyo principal, a su círculo cercano, y impactan de forma directa al individuo y pueden darse en la familia, en la escuela, en el empleo. Un ejemplo es cuando a las chicas menores de edad que tienen un embarazo adolescente, un embarazo inesperado, pues tienden a echarlas de sus casas, ¿no? Porque qué vergüenza, no te casaste antes, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y esta casa es una casa cristiana con valores, y las echan a la calle, a que sobrevivan como pueden con el crío. O cuando nos topamos con personas con problemas de sustancias, consumo problemático de sustancias, o menores de edad que son maltratados por sus padres, que buscan salir de ese entorno violento y prefieren a la calle sin tener la certeza de un techo, de comida y de vestido. Pero también nos topamos en este factor medioestructural aquellas personas que fueron privadas de su libertad y que no han logrado reintegrarse, no han logrado reincorporarse a la sociedad, no se les da la oportunidad de un empleo y ahí andan vagando en las calles. También es su caso. Y entonces tenemos que hay diversidad de causas y de formas en que las personas en situación de calle habitan las calles. Pero también tenemos que hablar del factor microestructural, que habla directamente de todo lo que esté asociado o relacionado con el individuo. Y aquí hablamos de problemas de consumo problemático de sustancias, temas de salud mental, cuando hay una pérdida de redes de apoyo, cuando hay una precarización en el empleo o justamente la necesidad de emigrar. Y entonces este problema requiere ser atendido en sus causas, obviamente desde la prevención, desde la regulación y desde el acompañamiento. Y aquí quiero detenerme porque sí es responsabilidad tanto del gobierno como de las instituciones y de la sociedad civil trabajar porque las personas en situación de calle logren tener una vida digna y libre de violencia, porque lo vuelvo a decir, las personas en situación de calle no son objetos de protección, son sujetos de derechos, y aquí les voy a recordar sus derechos humanos para que cada que vean una persona en un semáforo
que les extiende la mano por una limosna. No les digo que les den o no les den, eso depende de cada quien. Solo tener presente que abajo de esa persona que tal vez está sucia, que está en harapos, que tiene hambre, es una persona, es un ser vivo, es un ser humano. Y entonces cuentan con el derecho a la vida consagrado, todos estos derechos humanos en la Constitución, en la Carta Magna, el derecho a la vida, artículo 1, 3, 6, 14, 16, 27, 29, 41 y 123, el derecho a la igualdad, artículo 1 constitucional, 4 y 12 a la libertad, primer artículo, 5 a la integridad y seguridad personales, el artículo 16, 18 y 22, a la libertad de trabajo, profesión, industria y comercio, artículos 5 y 123, a la libertad de expresión, 6 y 7, a la libertad de conciencia y religión, artículo 24, a la libertad de imprenta y de réplica, artículo 7, a la libertad de tránsito y residencia, artículo 11, a la libertad de asociación, reunión y manifestación, artículo 9, al acceso a la justicia, artículo 17, a la irretroactividad de la ley, artículo 14, párrafo 1, a la audiencia y al debido proceso, artículo 14, párrafo 2, a la legalidad, artículo 14 y 16 constitucional, a la seguridad jurídica en materia penal, artículo 14, a la presunción de inocencia, artículo 20, del derecho a las víctimas, artículo 20 también, al plazo de detenciones, artículo 19, lo que hablamos la semana pasada, de la prisión preventiva, de los juicios penales, artículo 20, a la inviolabilidad del domicilio, artículo 16, a los derechos sexuales y reproductivos, porque cuántas veces no dicen, esa señora sigue y sigue teniendo hijos y no tiene para darles de comer. Bueno, está ejercitando su artículo 4 constitucional, a la protección de datos personales, cuidado con el doxeo, artículo 6, y al derecho a la petición, artículo 8, a la ciudadanía, artículo 34, 35 y 36, a la reparación integral y máxima protección, artículo 20 constitucional, a la educación, que lo encontramos en el artículo 3 constitucional, a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la alimentación, al ambiente sano, a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, artículo 4 constitucional, al trabajo, artículo 5 y 123, de las niñas, niños y adolescentes, artículo 4 constitucional, acceso a la cultura física y al deporte, artículo 4. Ahora, tenemos que hablar también de las personas con discapacidad, se encuentra contemplado en el artículo 1 y 4 constitucional, de las personas adultas mayores, artículo 1 y 4 constitucional, de las personas migrantes, artículo 1 y 11 constitucional, y de la reparación por violaciones de derechos humanos, artículo 1 constitucional. Y es que obviamente es un reto infinitamente difícil lograr esta transformación de reintegrarles a que habiten la ciudad, pero justamente sobreviven en la calle y se requiere que se diseñen políticas públicas que no sean asistencialistas, no solo nada más darle el bolillito y su agüita y su lechita. Se necesita que se evalúen las diversas políticas públicas y que exista obviamente una coordinación entre las instituciones, entre el Estado y entre la sociedad civil, también entre las personas de la academia. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se topa con estos retos de garantizar los derechos humanos de este sector tan vulnerable y se tienen que crear leyes que justamente generen esta exigibilidad de que se garanticen los derechos humanos para estas personas y políticas públicas que estén enfocadas en derechos humanos y con perspectiva de género para la gente que habita el espacio público. Infortunadamente, las políticas públicas tienden a criminalizar y al criminalizar están generando esta discriminación tutelar que viene siendo violencia institucional y están alimentando pues estos argumentos que criminalizan, que estigmatizan y que llegan a judicializar la marginación de las personas en situación de calle. Así que aguas con las narrativas que comparten, porque infortunadamente transfieren responsabilidades en lugar de asumirlas y no generan en estas personas un sentimiento de pertenencia. Al contrario, los aíslan, los marginan y generan exclusión social. Yo me voy a despedir con una frase de Nelson Mandela que dice: una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos,
con mejor posición, sino por cómo trata a quienes tienen poco o nada. Esa sería mi participación del día hoy, Marco. Isabel, muchas gracias. Muy interesante, como siempre. Muchas gracias. Nos vemos la Marco. próxima semana. Claro que sí.